Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 183. La espada de los 4 tigres. La leyenda dice que fue una espada forjada originalmente en la antigüedad a través de rituales realizados precisamente durante el año, mes, día y hora del tigre, para disipar los malos espíritus. Específicamente, la espada que ahora empuñaba la líder del equipo 3 Tortuga Negra de la Oficina de Gestión de Desastres ni siquiera estaba afilada. Fue elaborada únicamente con fines ceremoniales. Pero precisamente por esta razón, ejercía un poder increíble en casos de desastres sobrenaturales. ¡Ja! Por supuesto, no era utilizable en todos los incidentes sobrenaturales. Ni cualquiera podía empuñarla. Solo bajo circunstancias específicas. Cuando una entidad maligna, claramente definida como calamidad o demoníaca, invade directamente el espacio de uno. Cuanto más se ajustaba a esta condición, más fuerte era su efecto. En la mayoría de los incidentes sobrenaturales, la gente suele entrar o ser arrastrada al territorio de una criatura. Por el contrario, los casos en los que una entidad invadía directamente eran raros, y las situaciones perfectamente clasificables como puramente malignas eran aún más raras. Pero esta vez. Es perfecto. La mano de la líder tembló de emoción. Porque la entidad había invadido la zona donde ella misma estaba empleada. Además, porque había descartado incluso la fachada de una mascota amigable de un parque temático. Cada condición se alineaba perfectamente, de forma emocionante, como piezas de un rompecabezas que encajan. ¡Ja! Así, la energía yang pura de la espada surgió a lo largo de su camino medio desenvainado, transformándose en un rayo que golpeó al ser maligno e impío. Absolutamente poderosa. Absolutamente completa. ¡Ah! ¡Ah! Truenos y temblores, lo suficientemente potentes como para sacudir incluso el refugio distante, retumbaron por el suelo y se irradiaron hacia afuera. Polvo y escombros nublaron momentáneamente la visión, luego se despejaron. Dentro de las ruinas colapsadas y en llamas del edificio del resort. El cadáver grotescamente aplastado del desfile masivo del conejo mágico proyectaba su sombra entre las llamas parpadeantes. Y en el siguiente instante. ¡Bum, bum, bum! Los escombros restantes del resort se derrumbaron, enterrando todo dentro de las mascotas rojas profundamente bajo tierra junto con la estructura misma. Completamente. Se acabó. La líder del equipo 3 Tortuga Negra abrió la puerta del refugio y retrocedió ligeramente. Ah, líder de equipo. Silencio. Ella suspiró, se sacudió la ropa, examinó brevemente la espada con atención y asintió. Ya no queda nada maligno aquí. El agente se sentó con alivio. Los empleados del resort, que ya habían adivinado las identidades de los agentes de gestión de desastres por su apariencia y forma de hablar, pero habían dudado en confrontarlos dada la situación, también se relajaron visiblemente. Esto fue lo que te pidió el señor mascota. La líder asintió ligeramente. Los empleados murmuraron suavemente con admiración. El señor mascota lo había planeado todo. Cierto. Así que mientras usaba el propio edificio del resort como una trampa para contener al conejo mágico loco, había dispuesto que un empleado adecuado diera un golpe decisivo. Espera un minuto. Entonces, ¿qué pasa con el señor mascota? Fue enterrado dentro del edificio cuando cayó el rayo. Silencio. Todos los ojos se volvieron hacia la líder, pero ella negó ligeramente con la cabeza. No escuché nada más allá de eso. Espera. ¿Ese sí queda una mascota amarilla, no podemos comunicarnos? Parecía que cambió de cuerpo. Todos se quedaron en el resort. Además, todos habían visto desde el refugio que el conejo mágico loco había perseguido a todas las mascotas amarillas para destrozarlas. Entonces, el señor mascota amarillo también está muerto. Algunos empleados entraron en pánico ante la especulación de la gente. Ratón de Campo agarró el cuello del empleado que una vez había sido mariquita. Tú, ¿no sabes algo? ¿Algo? La comunicación con el señor mascota está actualmente cortada. Esperemos juntos hasta que el parque temático vuelva a abrir. Espera.
Si el señor mascota no está aquí, ¿quién va a sellar nuestras tarjetas? Necesitamos prueba de haber usado este refugio. ¿Quién confirmará que usamos este lugar? Cálmense, mañana por la mañana podemos ir a la zona azul y que nos sellen allí. Puedes, yo tengo una ficha amarilla, tengo que arrastrar incluso el cadáver del señor mascota conmigo, de lo contrario, nos quedamos aquí. A medida que la mascota se hacía más fuerte, podían moverse libremente dentro de la zona, pero las reglas seguían siendo reglas. Si querían terminar el juego de mesa sin ser ahorcados, absolutamente tenían que moverse juntos. ¿Arrastrando una mascota muerta? El rostro del único miembro superviviente del equipo amarillo, ratón de campo, sosteniendo una ficha amarilla, palideció. Toc toc. Un golpe cortés resonó. Al girar la cabeza, vieron al jefe de sección lagarto golpeando suavemente el suelo. ¡Salgan ahora! En ese instante. ¡Crack! Con un sonido extraño, el suelo se abrió de repente, y alguien saltó desde dentro. ¡Ah! ¡Ah! Era el equipo de seguridad. Una figura con una máscara extraña, humo negro saliendo de todo su cuerpo. Numerosos cuernos extraños, ojos amarillos como linternas y una luz brillante en su cintura. Parecía un ser sobrenatural forzado a una forma humana por un cinturón. Este era el verdadero cuerpo que había estado dentro del traje de la mascota amarilla. Habiéndolo enfrentado solo como una linda mascota, los empleados de Soñar Despierto Inc. sintieron momentáneamente escalofríos recorrer sus espinas al ver su forma cruda y claramente monstruosa. Pero al mismo tiempo, se dieron cuenta de la realidad. Está vivo. Ajá. Debes haber pensado que el conejo mágico no te encontraría fácilmente sin tu forma de mascota. Ah. De hecho, después de que terminara el horario comercial, la mascota amarilla se había quitado su disfraz de mascota, tal como lo había hecho el conejo mágico. Mientras las mascotas amarillas atraían al conejo mágico al resort, el cuerpo real se había escondido silenciosamente debajo del refugio, a salvo y vivo. En otras palabras, está completamente bien. Entonces, la zona amarilla está a salvo ahora. ¡Ay! El verdadero cuerpo de la mascota amarilla se volvió silenciosamente hacia el empleado enmascarado de comadreja y asintió. Ah. En ese momento, el refugio se llenó de alivio. Sobrevivieron. Habían sobrevivido a salvo al ataque del conejo mágico. Ah. Observando todo esto en silencio estaba la líder del equipo de la Oficina de Gestión de Desastres. Sus ojos escanearon rápidamente al ser amarillo. Aparentemente, esta era la verdadera entidad escondida dentro del lindo disfraz de mascota amarilla. Soñar Despierto Inc. realmente encontró una manera de controlar entidades sobrenaturales. Sabía que Soñar Despierto Inc. había estado tratando obsesivamente de averiguar cómo la Oficina de Gestión de Desastres cooperaba con los Dokaebi, y quizás habían desarrollado su propio método. Parece que también podría haber algún tipo de sello en él. Ciertamente no parecía inofensivo, pero no todas las entidades poderosas eran malvadas. Reconoció que esta entidad genuinamente tenía buenas intenciones y protegía a los empleados humanos. Pero, esa entidad consideró las consecuencias del fracaso. ¿Qué pasaría si el conejo mágico se hubiera dado cuenta antes de que el cuerpo real de la mascota amarilla se escondía debajo del refugio? Ciertamente habrían atacado el refugio, matando a todos. Bueno, tal vez pensaron que, si las cosas se ponían tan mal, morir limpiamente juntos habría sido mejor. La líder del equipo sintió una vaga inquietud, pero decidió dejarlo pasar. Después de todo, este intimidante fenómeno sobrenatural parecía albergar suficiente buena voluntad como para evitar ser clasificado directamente como un desastre. Oh, así que el jefe de sección lagarto ya conocía los planes del señor mascota. Por eso golpeaste para informarnos, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo lo supiste? Escuché un sonido. Oh. La atmósfera se volvió bastante amigable. La líder del equipo también notó que, a pesar de la intimidante presencia de la mascota, sus movimientos actuales parecían extrañamente débiles, y su aura espiritual ya no le causaba escalofríos. Irónicamente, cuando había usado el disfraz de mascota amarilla, su presencia había sido escalofriantemente opresiva. Aparentemente, se había debilitado severamente, ya sea por el ataque letal del conejo mágico o por perder el resort.
la fuente de su poder de mascota. Se ha agotado toda su energía. La líder del equipo malinterpretó convenientemente el efecto del disfraz. Mientras tanto, la mascota amarilla hizo algo más inusual. ¿Señor mascota? La entidad especial del equipo de seguridad levantó algo con calma y lo colocó cerca de donde estaría la oreja de su máscara. ¿Era un auricular de teléfono? Un auricular de estilo clásico con el cable arrancado. Por un momento, se quedó en silencio, asintiendo o sacudiendo la cabeza ocasionalmente. Por supuesto, ningún sonido salía del auricular desconectado. ¿Qué demonios estaba escuchando? En el silencio, los empleados sintieron una extraña inquietud, pero trataron de mantener vivo el ambiente de esperanza. Entonces, solo necesitamos aguantar aquí hasta la mañana, y luego irnos. De todos modos, usamos las instalaciones, y con el señor mascota aquí, él puede sellar nuestras tarjetas, así que... ¿Verdad? La mascota miró en silencio a Ratón de Campo. Luego sacudió la cabeza. Eso significa que no podemos salir. En ese momento, el humo negro que giraba alrededor de la mascota dibujó formas en el aire. Como una neblina oscura, reveló formas claras iluminadas por el resplandor amarillo similar a una linterna. Palabras. Puedes salir. Pero primero. Terminemos esto. Estamos tomando el control de la zona roja. Y así, en la oscuridad de la noche, los empleados de la zona amarilla emergieron cuidadosamente del refugio, siguiendo a la extraña entidad que había servido como la mascota amarilla. Incluso el propio refugio había comenzado a tambalearse, quizás debido al colapso de la zona amarilla. Bueno, ya que ha llegado a esto, simplemente sigamos. Jefe de equipo. El agente Gomyeong se secó las lágrimas, quejándose de cómo había pasado todo el día llamando a sus superiores. Varios empleados consideraron rebelarse, negándose a seguir, pero inevitablemente salieron del refugio a regañadientes, ya que sus compañeros de equipo se movieron primero. Porque si se separaban de aquellos que habían sacado las piezas del mismo color, se enfrentarían a una ejecución inmediata por ahorcamiento. Y ninguno tenía la confianza suficiente para dominar al jefe de sección lagarto o al supervisor delfín, quienes ya se habían movido para unirse. Además, el rebelde potencial más capaz ya había renacido con una nueva identidad de empleado de complejo turístico Flor Dorada. Mis instrucciones son seguir las acciones de los empleados y cooperar. Así, todos siguieron a la entidad especial del equipo de seguridad que vestía el uniforme de seguridad. El primer destino era la puerta, ahora oscurecida. ¿Estamos infiltrándonos en la zona roja a través de la zona azul? La antigua mascota amarilla asintió afirmativamente a esta pregunta. Los empleados se apresuraron a cruzar la puerta, incluso cuidando su respiración, y luego, sus ojos se encontraron con los de la mascota azul. ¡Ay! Estaba sentada inmóvil junto a la puerta, todavía con su disfraz de mascota. Pero carecía de la vitalidad de las horas de trabajo. Cualquiera podía decir que esto era simplemente un traje de mascota vacío controlado desde dentro, rígido y sin vida. La extraña entidad, antes la mascota amarilla, se acercó a ella y se comunicó una vez más con humo. A la zona roja. El que vestía el disfraz de la mascota azul se levantó en silencio. Luego comenzó a caminar, como para guiar. ¿Ya se había acordado esto? Tragando saliva nerviosamente, los empleados siguieron en silencio a las dos entidades sobrenaturales. La mascota azul los guió a través del parque acuático cerrado. Splash. Con cada paso, el agua salpicaba bajo sus pies. Una orilla oscura, iluminada solo por la espeluznante luz amarilla de linterna que emanaba de la extraña entidad, sintiéndose lo suficientemente ominosa como para olvidar que alguna vez fue un parque temático, la tensión se apoderó de la espalda de algunos empleados. Entonces, oye, mascota azul, ¿no es sofocante mantener ese disfraz de mascota puesto? El señor mascota dijo que no puedes cruzar zonas en forma de mascota, no deberías quitarte el disfraz si vienes con nosotros. Ante las palabras directas de la supervisora Lee Seong-gae, varios empleados e incluso un agente se quedaron paralizados por la sorpresa. Pero la mascota azul permaneció en silencio. Simplemente miró brevemente a la persona que preguntó, luego siguió caminando sin decir una palabra.
La supervisora Lee Seong-ga inclinó la cabeza con curiosidad, pero rápidamente se encogió de hombros y siguió adelante. Pronto, se encontraron frente a una pared gigante. La barrera que separaba de la tierra de la fantasía del conejo mágico y el sueño azul, parque acuático, parecía haberse reforzado una vez más grueso y llamativo que antes. El jefe de sección lagarto preguntó: «¿Entramos?». La antigua mascota amarilla asintió, pero levantó una mano. «Espera». Luego se giró para mirar a la mascota azul. El que estaba disfrazado caminó silenciosamente hasta el fondo. ¡Pum! ¡Pum! Los empleados escucharon los pasos pesados y lentos del traje de la mascota moviéndose detrás de ellos. Y entonces... «No mires atrás». Los empleados se tambalearon. Se sintió como si una presión profunda y oceánica, una fuerza tan abrumadora como un maremoto, hubiera invadido sus entrañas. Instintivamente, lo sabían. Estaban a salvo solo porque estaba detrás de ellos. Nunca debían enfrentarlo. Mirar hacia atrás sería desastroso. Zip. Detrás de ellos, una cremallera oxidada se abrió lentamente, seguida por el sonido de una tela pesada cayendo al suelo, dejando algo de pie allí. Splash. El sonido de agua goteando. Al frente, la entidad que llevaba la linterna amarilla formó nuevas palabras con humo. De ahora en adelante. Nunca mires atrás. Los empleados tragaron saliva con dificultad. Así, dieron su primer paso hacia la oscuridad de la tierra de fantasía del conejo mágico. Con algo del abismo siguiéndolos de cerca. El final estaba cerca.